¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues en este video vamos a instalar esta pantalla que ven aquí. Sí, esa misma, Esta pantalla la vamos a instalar en el Aveo, así que no se pierdan ningún detalle y comenzamos. Bueno, y para comenzar esta instalación, lo primero que vamos a necesitar es el frente para el estéreo. Bueno, este marco es el bisel de la orilla del frente y pues no es necesario, pero este ya vino incluido en el frente, así que bueno, lo que realmente necesitan, si ya trae estéreo su Aveo, es el marco de la pantalla y los sujetadores, los cuales ya tengo aquí destapados. Tornillería y todas esas cosas son los que van a necesitar para realizar esta instalación. Y por supuesto nuestra pantalla. Aquí tenemos, ahorita la vamos a sacar, nuestro arnés y contraarnés para no cortar cables, el cual tengo aquí ya armado, ya listo para conectar. Ustedes van a ver un cacho aquí en la esquina de cómo lo armé, cómo se debe de armar. Y bueno, este cable ya está preparado, ya está listo para conectar. Y vamos a necesitar, miren, aquí está la bolsita donde venía. También vamos a instalar cámara de reversa, pero eso va a ser en otro video, así que pues, no se pierdan el siguiente video. Eso lo vamos a dejar aparte para no hacer tan largo este video. Y aquí tenemos la pantalla que vamos a instalar. Ahorita les voy a mostrar cómo la debemos de armar. Bueno, para continuar con la instalación, primero vamos a retirar este marco para poder retirar el antiguo estéreo. Eso es muy sencillo. Aquí tienen que meter con cuidado una paleta de plástico o un desarmador forrado con cinta de aislar para que no lastimen el marco. Entonces aquí lo que vamos a hacer es quitar este marco para poder instalar nuestra pantalla y sin ningún problema. Eso es muy sencillo, así que ahorita lo vamos a ir viendo. En caso de que no tengan paletas de plástico, pueden forrar de esta manera un desarmador para evitar lastimar la orilla del marco y pueden comenzar. Listo, ya retiramos esta pieza. Ahora vamos a retirar estos 4 tornillos que tenemos aquí para poder sacar el estéreo. Ahora lo que vamos a hacer es jalar para enfrente, así, de esta manera, y va saliendo todo el estéreo. Ahora hay que desconectar los cables. Vamos a desconectar primero el del radio. Aquí está el del radio. Y ahora vamos a desconectar el arnés tomando de este lado. Aquí tiene unos pellizquitos, los vamos a apretar y jalaremos el cable. Vamos a apretar. Ambos y listo, ya se liberó el arnés. Ya tenemos el estéreo liberado. Bueno, ya que tenemos nuestro arnés previamente armado, no hay pierde de cómo armar estos arneses. Cada color de cable coincide exactamente con los que trae, y ustedes se pueden fijar, aquí están los verdes, los morados, acá están también, el amarillo por acá está también, los naranjas. Todos esos cables se conectan entre sí y nada más fíjense a la hora de conectar antena eléctrica y eso. Aquí no lo conecté ya que el Aveo no trae antena eléctrica. Entonces ahora lo que sigue es el contraarnés. Con el arnés lo vamos a conectar y va a entrar de esta manera, así. Ahora vamos a tomar el cable de la antena y vamos a agarrar nuestro adaptador de antena que acabamos de comprar y vamos a conectarlo y listo. Ahora vamos a armar todo el estéreo para poderlo acomodar ahí dentro. Bien, aquí tenemos todo. Este es el marco que va a ir en el estéreo.
La parte que tiene las letras va para abajo, o sea, debe de ir así. Así lo vamos a montar aquí. Y estas partes son las que van a sujetar el estéreo o la pantalla, lo que quieran instalar. Estas van metidas así de esta forma. Entonces la parte más chiquita, estas partes van aquí, metidas así. Y esta otra parte igual, lo mismo. Acá vamos a buscar dónde meterlo. Y entra de esta manera. Vamos a hacer la prueba primero, cómo va a ir. Y bueno, así es como nos va a quedar ya con la pantalla montada. Ahorita lo que vamos a hacer es quitarle esas lenguas que tiene, estas lengüetas que tiene, las vamos a quebrar. Así. Vamos a ponerle el marco. Lo primero que vamos a hacer es buscar la parte que tiene las letras, como aquí miren, aquí se alcanzan a ver las letras. Entonces esto va a ir para abajo así. Y estas partes, la más grande va a ir acá para adentro. Así. Esto va a ir así. Y el otro del otro lado igual, también lo mismo. Vamos a ponerlo así. Y ahora lo que sigue es, vamos a agarrar nuestra pantalla y la vamos a ir acomodando al marco. Entonces hay que buscar la manera de que quede bien centrada, bien ajustada. Bueno, así nos debe de quedar la pantalla bien centrada en las orillas. Miren, esto entra presión, así que deben de hacer bastante fuerza para, sin tratar de romperlo, bastante fuerza para que quede bien centrada y bien acomodada. Ahora lo que va a seguir es atornillar los lados de lo que va a sostener la pantalla para poderlo empotrar ya en el tablero. Aquí están los tornillos. Van a ser 4 tornillos por cada lado, entonces en total deben de ser 8 tornillos. Aquí tenemos 4 y 4. La pantalla los debe de traer. Si la pantalla no los trae, entonces lo debe de traer el kit de instalación que tenemos. Si no los tenemos, entonces ya hay que conseguirlos, unos que les queden, pero en este caso sí los trae, así que los vamos a ir atornillando de una vez. Vamos a ver en cuál les va a quedar, porque este va primero. Ustedes tienen que buscar la manera de que quede bien su pantalla o su estéreo. Si es de un DIN, van a atornillar cada uno por separado. Si es de 2 DIN, como en este caso, pues así va a ir más o menos. Ustedes van a ir checando que quede bien a presión y pues no tengan problemas después. Listo, aquí ya este lado ya está. Hacemos lo mismo con el otro lado. Y listo amigos, ya tenemos armado aquí el estéreo. Ya está armada la pantalla, está en el marco así como va. Recuerden que hay una parte que es ligeramente más delgada de este marco y la parte más gruesecita tiene esta parte. Entonces no debe de haber pierde. La parte que tiene las letras va para abajo. Y ahora vamos a probar que si hicimos todo bien nos debe de quedar bien. Vamos a meter esto tantito. Vamos a presentarlo. Vamos a presentarlo. Así es como quedaría más o menos. Ya tenemos más o menos una idea de cómo nos va a quedar. Entonces pues ya podemos ir conectando todo. Aquí viene el cable del freno de mano que va a ir al freno de mano. Vamos a quitar este tornillito de aquí, a ver si se alcanza a ver. De ahí, y lo vamos a arrastrar hasta el freno de mano. Y acá es donde lo vamos a conectar en el freno de mano, ya que este cable es el que va a controlar que se vea o no la pantalla cuando haya un DVD puesto. Y pues por seguridad yo les recomiendo que mejor lo conecten en el freno de mano, no hagan puentes ni nada de eso, pues pueden poner en riesgo su seguridad. Y bueno, vamos a conectarlo, ahorita les voy a mostrar cómo va a quedar. Aquí están viendo ustedes el tornillo que está en el portavasos. Van a quitar una tapita que tiene acá y lo van a desatornillar, y para que puedan alzar un poco esto. Luego van a quitar esta tapa solo sale jalando hacia arriba esta tapa del freno de mano. Y bueno, vamos a quitar esto y ahí se ve el conector del freno de mano. Aquí es donde vamos a conectar este cable. Yo lo tiré hasta atrás para poderlo ir acomodando, y aquí lo vamos a conectar en este conector, que cuando quitan el freno de mano es el que manda señal al tablero para anunciar que está puesto el freno de mano. Ahí lo vamos a conectar
Y bueno, lo voy a conectar, voy a acomodar esto y les muestro en un ratito más. Bueno, ya con que levanten esto y crucen el cable para atrás, ya van a poder ustedes levantar todo esto así y poder cruzar el cable por abajo, y aquí les va a quedar. Como en este caso, lo voy a cruzar de este lado para que no se vaya a morder con los dientes. Y ahora lo voy a conectar acá en este conector que se ve ahí. Miren, ahí se ve el cable Solo metí la punta del cable bien amarrada al huequito que estaba aquí en el conector. Desconectan este conector y cruzan el cable y ya solo acomodan el cable como debe de ir, y de ahí lo conectan, meten esto y ya va a quedar bien sujeto el cable del freno de mano que va a ir a la pantalla, y ya con esto ya queda listo, y así vamos a estar seguros, no nos vamos a distraer. Háganlo así, no hagan de otra manera, de que hay muchos que no aterrizan la pantalla, o aterrizan la pantalla en otro lado para estar siempre viendo videos. La verdad, eso no es correcto. Yo la verdad se los digo, si les gusta así y arriesgarse, adelante, pero si no, lo más recomendable es que no lo hagan así, ya que se pueden distraer y luego van a decir... Debí de haberle hecho caso al pinche güey de Agus, de conectarlo así y no dejarlo directo. Y pues así nos queda, ya solo es volver a armar todo, como lo desarmen, lo van a volver a armar. Esto pues sale así para arriba, tiene unas grapas aquí, solo jalan una y ya sale todo y sin problema. Si quitan este tornillo de acá, que se ve en el vaso, en el portavaso, pueden alzar todo esto y pasar sin problema el cable desde abajo. O sea, sacan el cable hacia los pedales y luego lo pasan por toda la orilla, pues llevan la punta hasta aquí y lo jalan. Lo pasan por este lado así, lo tratan de alcanzar aquí de este lado, lo jalan y lo van acomodando, ya lo cruzan. Y ya pueden acomodar todo en su lugar otra vez. Ahorita lo voy a hacer yo, ya vieron cómo se desarma. Así que vamos a continuar, esto para no hacer el video tan largo. Bueno, antes de conectar todos los cables, vamos a jalar algunos para adelante. Y ahora vamos a acomodar estos que tenemos aquí, los vamos a encinchar a este hoyo de acá que vemos aquí, de ahí. Por ahí vamos a sujetarlos para que no estén con la vibración, no estén sueltos. Y bueno, también para que no queden tan largos los cables. Tenemos los cables listos, ahora sí viene la hora de la verdad. Vamos a conectar los cables al estéreo o a la pantalla. Vamos a tomar la pantalla y vamos a jalar. Vamos a conectar primero el arnés de esta manera así. Ahora vamos a tomar el cable de la cámara de reversa y vamos a buscar en la pantalla detrás una que diga RCAM. Aquí, este es el que dice RCAM, y ahí lo conectamos y ya está listo esto. Solo falta conectar la antena. Para ello vamos a acercar más la pantalla y lo conectamos. Ahora vean ustedes, así es como nos queda ya conectado todos los cables. Ya está todo, nos aseguramos que todo quedó bien y vamos a montar esto. Bueno, antes de atornillar todo, antes de atornillarlo, vamos a probar que encienda. Si ven que giran la llave a accesorios o a encendido y no enciende, vamos a presionar el menú o source y ahí nos tiene que encender. Ahí ya encendió. Y antes de atornillar todo hay que checar que todo se oiga, todo se escuche, porque si tenemos algún detalle así de volada, lo podemos arreglar y no tenemos que desarmar todo. Te esperamos en Mall Cancún, Gran Plaza, Avenida Xcaret y Plaza Las Américas. Con Viva Bonito de Liverpool, aprende de decoración y renueva tu... Y listo amigos, ya quedó. Ya podemos ir atornillando todo y así es como nos queda el estéreo ya instalado. Y listo amigos, procuren que quede bien atornillado, ahí lo vemos. Acá también ya está bien atornillado.
Ahora vamos al último paso, que ya es para terminar con la pantalla. Vamos a instalar el bisel original. Miren, aquí tengo uno y este es el que me mandaron. Y el que se ve mejor es este, así que este es el que vamos a poner. Primero vamos a insertarlos de abajo. Así, hasta que escuchen un clic. Y luego de arriba. Y este por último. Y ya está, así es como nos queda la pantalla ya instalada. Bien amigos, pues ya terminamos con la instalación. Y aquí lo tienen amigos, ya quedó. Ahora solo vamos al menú y aquí tenemos todo para seleccionar, hasta el Bluetooth, auxiliar, cámara frontal, pues no la conecté, nada más tenemos cámara de reversa y eso se activa cuando metemos la reversa. Pues bien amigos, así es como nos queda ya instalado con la cámara de reversa y pues así nos queda ya esta pantalla, es sencilla, tiene salida para subwoofer y toda la cosa y también tiene luces de colores en los botones y se atenúa cuando encendemos los cuartos. En este caso yo puse el color verde en la pantalla ya que es el color del tablero, pero se puede configurar sin problemas y la pantalla también se atenúa cuando encendemos los cuartos y se encienden completas las luces y pues está completa de funciones, está muy bien, no es muy avanzado, pero tampoco está tan básico como un estéreo normal. Todo lo que nos puede servir de un estéreo de pantalla, incluyendo lector de DVD y lector de discos, aunque no sea necesario. Y pues bueno, aquí está ya funcionando, ya todo, ya ustedes configuran dependiendo de la pantalla que vayan a elegir y listo. Espero que les sirva mucho este video amigos y nos vemos hasta la próxima.